Aquí están los casos prácticos. Este es el caso para datos agrupados. Escogí el tema de esperanza de vida a nacer por país en años. Aquí tenemos los datos como podemos ver. Y aquí ya están ordenados de menor a mayor. Después sacamos el rango, que como vemos es el dato mayor menos el dato menor. Y sale 37.19. Debemos suponer un número de clase y escogí el número 5. Luego debemos sacar la amplitud. La amplitud se obtiene dividiendo el número rango entre el número de clase. Nos sale 7.438. Pero tenemos que redondear al inmediato superior. Ahora vamos a obtener los intervalos de clase. Para tener los límites inferiores se obtiene desde el dato menor y se va sumando la amplitud. Y para obtener los límites superiores a cada límite inferior se le resta 0.01. Como podemos ver, porque los datos están en centésimas. Ahora el siguiente paso para obtener los límites reales. Para esto, cada intervalo se suma su límite inferior más el límite superior del intervalo anterior y se divide entre 2. Y aquí podemos ver los cálculos de los intervalos. Y aquí solo ya están los límites reales ordenados. Ahora tenemos que sacar la marca de clase. La fórmula dice que hay que sumar el límite inferior más el límite superior entre 2. Y aquí están los cálculos. Entonces, para completar la tabla de frecuencias, vemos que los intervalos de la frecuencia y la marca de clase ya están completadas. Para llenar la columna de frecuencia relativa, como lo podemos ver aquí, se divide la frecuencia sobre el número total de datos. Por ejemplo, el número 2 se divide entre 50 y sale 0.04. Y así sucesivamente con los demás. Después sigue la frecuencia acumulada, que es el número de frecuencia más el número que sigue. Sería 2 más 5 y sale 7 en esta columna. Y el mismo principio se aplica con la frecuencia relativa acumulada. Para la presentación gráfica hice un histograma y un ojiva. El histograma representa la frecuencia de cada intervalo. Por ejemplo, para el primer intervalo le corresponde 2, como se vio anteriormente en la tabla anterior. Y la ojiva representa la frecuencia acumulada. Igualmente, como se vio en la tabla anterior, van aumentando las frecuencias hasta llegar al número 50, que es el número total de datos. Ahora veremos medida de tendencia central, empezando con la media. Como vemos en la tabla, aquí están los intervalos, frecuencia y de marca de clase. En esa tabla se agrega el valor, la frecuencia por la marca de clase y por último se suman todos los datos de la columna. Y aquí vemos la fórmula que es la sumatoria de la frecuencia por las marcas de clase entre el número total de datos. Como lo podemos ver, y nos sale 76.3154. Entonces seguimos con la mediana. Aquí vemos la fórmula para obtenerla. Primero tenemos que identificar la clase mediana. Para eso dividimos el número de datos entre 2. En este caso sale 25. Y buscamos ese valor en la columna de frecuencia acumulada. Ahora vemos que el número 25 está en el número 19 y 39. Entonces debemos escoger el valor superior, que es 39. Y corresponda a ese intervalo, que es 75.13 menos 82.56. Esa es la clase mediana. Ahora debemos identificar el límite real inferior de ese intervalo. Como ya calculamos antes, el número es 75.125. La sumatoria de frecuencias anteriores de la clase mediana es 19, como podemos ver. Y la frecuencia de la clase mediana es igual a 20.
Y la amplitud que también calculamos al principio es 77.44. Ahora sustituimos todos los valores de la fórmula y sale 77.357, como está aquí. Y ahora vamos a sacar la moda y aquí está la fórmula. Primero debemos encontrar la clase modal. Para ello buscamos en la tabla del intervalo que tenga mayor número de frecuencias y en este caso sale el mismo intervalo que el de la clase mediana. Guiándonos de la fórmula obtenemos que delta 1, que es el número de frecuencias de la clase modal, es 20 menos la frecuencia del intervalo anterior, que es 12 y sale 8, como lo podemos ver aquí. Y delta 2 es de nuevo la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia del intervalo siguiente, que es 11, y el resultado es 9. La amplitud y límite real inferior ya lo conocemos. Y ya nada más sustituimos los valores de la fórmula y nos sale 78.6261. A continuación seguimos cuartiles, perciles y percentiles. Como ejemplo vamos a calcular el tercer cuartil. Y aquí vemos la fórmula para encontrarlo. Lo primero es encontrar el intervalo en el que se encuentra en el cuartil y lo hacemos multiplicando 3, que es el número cuartil, por 50, que es el número de datos, sobre 4. Y nos da 37.5. Buscamos ese valor en la columna de frecuencias absolutas y vemos que corresponde el intervalo 75.13 menos 82.56. El límite real y la amplitud ya son conocidos. La sumatoria de las frecuencias anteriores es 19. Y la frecuencia de intervalo es 20. Y por último lo sustituimos y nos sale 82.007. Ahora, por ejemplo, calculamos el decil número 5. De igual manera, buscamos el intervalo correspondiente multiplicando el 5, que es el que nos interesa, por 50, que es el número de datos, entre 10. Y nos sale 25. Y lo buscamos en la tabla de frecuencias absolutas. Y vemos que el intervalo es el mismo que el cuartil anterior. Entonces los datos que necesitamos ya lo conocemos. Ahora solo queda sustituir y es 77.357. Y por último vamos a calcular el percentil, 95. Primero hay que encontrar el intervalo. Multiplicamos 95, que es el percentil, con 50, que ya sabemos que es el número de datos, sobre 100. Y nos sale 47.5. Este valor corresponde al último intervalo, que es 82.57 menos 90. Entonces el límite real inferior, como ya calculamos, es 82.565. La sumatoria de frecuencias anteriores es 39. La frecuencia de intervalo es 11 y la amplitud 7.44. La frecuencia de intervalo es 11 y la amplitud 7.44, como ya dije. Por último, tuvimos los datos y sale 88.3140. Continuamos por último medidas de forma. El tema es sesgo. Sigue el tema de medidas de dispersión. El rango ya lo incluimos al principio. Para sacar la desviación media y la varianza nos apoyamos de esta tabla. La desviación media se obtiene dividiendo la sumatoria de la marca de clase menos la clase por la frecuencia, que obtenemos de esta columna, y el valor es 320.5152 entre el número de datos, que es 50, y con eso sale 6.4103. Para obtener la varianza, la fórmula es la sumatoria de la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia, y esto lo tenemos en la última columna. Y el valor es 3056.6257.
entre el número de datos, que es 50, y sale 61.1325. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y nos sale 7.8187. Ahora sí continuamos por último medidas de forma. El tema es sesgo. Para saber si la distribución tiene sesgo positivo o negativo, debemos obtener el coeficiente de Fisher. Y para eso tenemos la siguiente fórmula, para la cual necesitamos la sumatoria de la marca de clase menos la media al cubo. Este se multiplica por 1 entre el número de datos, que es 50. Cogemos aquí. Entre la desviación estándar al cubo. Y el resultado es 0.4502. Y como el resultado es mayor a 0, entonces la distribución tiene sesgo positivo. Y con eso terminamos el caso para datos agrupados. Aquí está la segunda parte de casos prácticos para datos no agrupados. Escogí el tema de total de reacciones para el día en Facebook durante 20 días. Aquí están los datos, como podemos ver. El primer paso es ordenar los datos, como lo podemos ver también aquí. Para empezar con la tabla de frecuencias, se registran las frecuencias para cada dato. Por ejemplo, para el dato número 1 vemos que se repite 3 veces, por lo tanto su frecuencia es 3. Para llenar la columna de frecuencia acumulada es el número de frecuencias más el número siguiente. Por ejemplo, la primera frecuencia es 3 y para sacar la segunda frecuencia se suman esas dos cantidades y sale 6. Y así sucesivamente con los demás. Para llenar la columna de frecuencia relativa, que está aquí, dividimos las frecuencias entre el número total de datos. Por ejemplo, dividimos 3 sobre 20 y sale 0.15. Para sacar la frecuencia relativa acumulada se hace lo mismo el procedimiento que la frecuencia acumulada. Para la representación gráfica hice un histograma y una ojiva. El histograma representa la frecuencia de cada dato. Por ejemplo, al dato número 1 le corresponde a la frecuencia número 3. Y así se haría con los demás datos. Y la ojiva representa la frecuencia acumulada. Igualmente, como se vio en la tabla de frecuencias, van aumentando las frecuencias hasta llegar al número 20, que es el número total de datos. Continuamos con medidas de tendencia central, empezando con la media. Se calcula sumando todos los datos entre el número total de datos, como se ve a continuación, y el resultado es 4.9. Continuamos con la media y la moda. Con la mediana y la moda, perdón. La mediana nos apoyamos con los datos ordenados. Ahí observamos los valores que quedan en la mitad. En ese caso, ambos son 4. Por lo tanto, la mediana es 4. Para obtener la moda, debemos observar qué datos tienen el mayor número de frecuencia. En este caso, son el 1, 2 y el 4. Y por lo tanto, es multimodal. Y ahora sigue los cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a obtener, por ejemplo, el cuartil 3. Eso lo obtenemos multiplicando el 3, que es el número que nos interesa, por 20, que es el número total de datos, sobre 4. Y sale 15, el resultado. Buscamos en los datos ordenados el puesto número 15 y vemos que le corresponde el número 7. Por lo tanto, ese es el cuartil 3. Por ejemplo, buscamos el decil número 5. Eso lo obtenemos multiplicando 5, que es el número que nos interesa, por 20, que es el número total de datos, sobre 10. Y el resultado es 10. Buscamos en otros ordenados el puesto número 10 y el resultado es 4. Ahora el percentil, que obtenemos multiplicando 95 por 20, que es el número total de datos nuevamente, sobre 100, el resultado sale 19.
Buscamos nuevamente en los datos el puesto número 19 y el resultado es 11. Ahora vamos a ver medidas de dispersión. El primer dato que veremos es el rango, que es el dato mayor menos el dato menor y nos da 12. Ahora veremos desviación media y nos guiaremos en esta tabla. Se necesita la sumatoria del dato menos la medida que obtenemos en la primera columna y que es 59.8 entre nuevos dos datos que es 20 y el resultado es 2.99. Para obtener la varianza debemos dividir la sumatoria de los datos menos la media al cuadrado que obtenemos en la siguiente columna, que es 266.6. Y lo dividimos entre 20 y da el resultado 13.33. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto es la raíz cuadrada de 13.33, que es 3.65. Por último, veremos medidas de forma. Calculamos el coeficiente de Fisher, para ello tenemos esa fórmula. Es 1 sobre el número de datos, que es 20, por la sumatoria de los datos menos la media al cubo que obtuvimos en la tabla anterior, que es 1423.798 sobre la desviación estándar al cubo, y el resultado da 1.4639. Vemos que es mayor a 0, por lo tanto la distribución tiene sesgo positivo. Y aquí terminó el segundo caso.